Cordial saludo. El día de hoy hablaremos acerca del capítulo número 2 del libro Basta Ya, escrito por el Centro Nacional de Memoria Histórica, en el cual se hablará acerca de los orígenes, las dinámicas y el crecimiento del conflicto armado en Colombia. Para iniciar, se hablará del periodo comprendido entre 1958 y 1982, en el cual se realizó una transición de la violencia bipartidista a la violencia subversiva, el cual está caracterizado como tal por la proliferación de las guerrillas en todo el territorio nacional, y pues este periodo está muy arraigado al conflicto existente entre los partidos tradicionales liberal y conservador. El periodo abordado entre 1958 y 1982 se caracteriza por la evolución de la violencia bipartidista a una forma subversiva en el territorio colombiano. Las raíces de este periodo se encuentran en la confrontación entre los partidos políticos liberal y conservador, que a su vez pues fueron como avivadas por líderes políticos como lo fue Laureano Gómez. Un factor importante años anterior a este periodo fue el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en 1948, lo cual gestó como tal el crecimiento de esta violencia que se vería reflejada años después en lo que se conoce del periodo comprendido entre 1958 a 1982. Esta violencia se extendió a movimientos agrarios, obreros y populares, con la formación de agrupaciones armadas en ambos partidos políticos. Asimismo, el Frente Nacional en 1958 y 1974 surgió como una estrategia para pacificar los partidos liberal y conservador y la guerra o la violencia que se estaba viviendo en este periodo. Pero esto lastimosamente se convirtió en un periodo de represión militar contra los grupos insurgentes. La exclusión de la fuerza política distinta a los partidos tradicionales fue la que marcó como tal este periodo, esta etapa. Por otro lado, la transformación de las autodefensas comunistas en las FARC se vincula con ataques del ejército a repúblicas independientes en el año 1964. La pacificación del Frente Nacional incluyó la solicitud de las asesorías a Estados Unidos, que propuso una estrategia dual en la reducción de la violencia mediante la fuerza contrainsurgente y reformas sociales, políticas y económicas. Sin embargo, la implementación fue limitada, llevando a un escenario de represión militar. Esta represión se intensificó en la segunda fase del gobierno de Pastrana entre 1970 y 1974, después de la creación de las guerrillas del M-19 en 1974. Esto produjo pues que se aumentara una crisis económica, y la radicalización de la política llevaron a un aumento en las movilizaciones sociales. De esta manera, en la década de los 80 se presenció una consolidación del conflicto armado en Colombia, con la aparición de grupos paramilitares y una respuesta represiva por parte del gobierno. A continuación, podemos ver el periodo comprendido entre 1982 y 1996, donde Colombia experimentó una fase crucial con la expansión de las guerrillas, implementación de políticas de paz y el resurgimiento de grupos paramilitares. Este periodo se caracterizó por la proyección política y territorial de las guerrillas, en contraste con la opción militarista de las FARC y propuestas de paz del presidente en ese entonces, Belisario Betancur. La promulgación de una nueva constitución de 1991, promulgada por en ese entonces M-19, y procesos de paz con reformas democráticas, aunque con resultados parciales, reflejaron esfuerzos por superar esta etapa mutuosa en la historia colombiana. Esto marcó una serie de momentos cruciales en el conflicto armado colombiano, caracterizado por la expansión guerrillera, las políticas de paz,
y el surgimiento del paramilitarismo, desde la propuesta de paz de Belisario Betancur hasta la transformación en una disputa más violenta entre actores armados y civiles. Cada etapa reflejó cambios significativos en el conflicto. El intento de paz liderado por Belisario Betancur en 1982 y 1986 generó polarización entre las FARC y la propuesta de paz. A pesar de los diálogos, la resistencia de varios sectores y la consolidación de la Unión Patriótica crearon desconfianza y ampliaron la presencia de las FARC en nuevas regiones. Simultáneamente, el surgimiento del paramilitarismo en 1987 y 1990, en respuesta a la amenaza guerrillera, desencadenó cambios en la estrategia contrainsurgente y la tensión con el gobierno Betancur. La desilusión frente a la paz y el crecimiento violento paramilitar reconfiguraron el conflicto y su relación con el narcotráfico. La década de los 90 vio el recrudecimiento de la guerra y cambios en la estrategia, incluyendo la militarización de la guerrilla y la interferencia en movimientos sociales, asesinatos sistemáticos de la Unión Patriótica, la confluencia del narcotráfico con la violencia y la crisis paramilitarismo caracterizaron este periodo, marcado por la dualidad entre el conflicto armado y el narcotráfico. Realmente, durante el periodo comprendido entre 1996 y 2005, Colombia se vio asumida en una escala sin precedentes del conflicto armado, caracterizada por el crecimiento exponencial de las guerrillas y paramilitares, la ausencia de control estatal efectivo, y este periodo es crucial en la historia del país, donde las fuerzas enfrentadas trajeron una compleja red de tensiones que dejó una profunda huella en la sociedad colombiana. Durante los años 1996 a 2005, Colombia experimentó una intensificación del conflicto armado con la expansión de guerrillas y paramilitares. La lucha se centró en tierras, territorios y poder local, llevando a niveles masivos de violencia y desplazamientos. La falta de control estatal y la crisis de gobernabilidad limitaron la capacidad del gobierno para negociar con los grupos armados. De este periodo hubieron avances notorios de grupos ilegales consolidados con su presencia y poder. Las guerrillas, como las FARC, se negaron a la vida civil, intensificaron el secuestro y aumentaron su fuerza militar y territorial. El ELN acusó al gobierno de fatal estrategia de paz, pero sus acciones violentas contradecían sus intentos de diálogos. Hubieron discordias internas entre el ELN y presión paramilitar, resultados en enfrentamientos y dificultades para el proceso de paz. Las disputas territoriales estuvieron influenciadas por factores económicos. Los paramilitares promovieron el latifundido y la concentración de cultivos como la palma africana. Se dio una expansión de la economía colateral vinculada a las FARC y paramilitares. Las disputas incluyeron despojo de tierras y reconstrucción del mundo rural, afectando la percepción del conflicto en medio de una crisis económica. En resumen, el periodo estuvo marcado por violencia, desplazamientos, complejidades políticas y económicas, con paramilitares y guerrillas influyendo en la configuración del territorio en busca de sus intereses. Seguidamente se dan los acontecimientos comprendidos entre el periodo 2005 a 2012, acontecimientos como el reacomodo militar de una guerrilla débil, el fracaso de la negociación política con los grupos paramilitares, el rearme y el reacomodo de estos grupos militares y las estructuras altamente fragmentadas por lo que es el narcotráfico, así como el pragmatismo en el accionar criminal y desafío frente al Estado. Estos periodos se caracterizaron por estrategias gubernamentales, reacciones de grupos armados y las consecuencias sociales y políticas derivadas de las acciones emprendidas. Todo se da en el gobierno de Álvaro Uribe, entre los años 2002 a 2010. Bajo su presidencia se implementaron políticas de seguridad conocidas como la seguridad democrática. Estas políticas buscaban fortalecer las fuerzas militares y de seguridad, enfocándose en debilitar a los grupos guerrilleros, principalmente a las FARC y al ELN, buscando desmovilizar dichos grupos.
Esto continúa con la ofensiva contra las guerrillas y sus costos. Esta fase representó la mayor embestida política y militar contra las guerrillas colombianas. Si bien redujo su capacidad bélica, acarreó costos como los falsos positivos y la represión a opositores políticos y sociales, así como ataques a la infraestructura pública y privada. Lo anterior produjo la adaptación y el repunte de las FARC. A pesar de la ofensiva, los grupos paramilitares se adaptaron a la nueva dinámica del conflicto y aumentaron su actividad militar, desafiando las acciones gubernamentales, generando debates sobre su naturaleza y su vínculo con las actividades ilegales como el narcotráfico y la minería, sobre todo en el sur del país. Todo esto se reflejó en violaciones de derechos humanos, ya que se documentaron numerosas violaciones de los mismos durante este periodo, incluyendo desplazamientos forzados, ejecuciones extrajudiciales, masacres y violencia sexual. Los grupos armados, así como agentes del Estado, estuvieron involucrados en muchos de estos sucesos. Durante estos acontecimientos hubo intentos de negociaciones y diálogos de paz entre el gobierno y las guerrillas, los cuales no lograron avances significativos. Los esfuerzos por encontrar una solución política al conflicto enfrentaron obstáculos debido a la falta de confianza entre las dos partes y a la continuidad de los enfrentamientos armados. Es así como finalizamos la contextualización del segundo capítulo del libro Basta Ya, del Centro Nacional de Memoria Histórica, dejando claro que el conflicto armado colombiano ha sido un proceso complejo, marcado por cambios en los actores, estrategias y escenarios, pero también por la persistencia de problemas estructurales como la desigualdad y la concentración de la tierra, que han alimentado la violencia a lo largo de las décadas.